Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Y hoy estamos con varios temas. En primer lugar, Gloria de la Gracia se encuentra de viaje de trabajo, así es que le deseamos éxitos a Gloria en esta misión. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí para cuidar el programa, por supuesto, con temas de interés. Estaremos hablando sobre las nuevas inversiones de Copaco, de qué se trata. Estamos hablando de nuevas apps para consultas. ¿Cómo se encuentra la línea baja? ¿Sabes cuál es el número de línea baja de tu casa? Hay personas que hasta la línea baja se olvidaron. Tienen el teléfono como un respaldo y para cuando se le termina el saldo y esas cosas. Pero bueno, ¿en qué consiste esa app? También otras innovaciones que tiene la Copaco. ¿Se acuerdan? La ex Antelco. También estaremos hablando sobre Mamá Crea, primer congreso de madres profesionales. Se está preparando con todo, así que nos interesa saber qué trae este congreso de madres profesionales. No estamos hablando solamente de mujeres, sino que hablamos de madres profesionales. Y ya nos acompaña para hablar en este bloque sobre la ciudadanía activa para una mayor transparencia. Estamos hablando del grupo impulsor de acceso a la información pública. ¿Cómo marcha esto? O sea, una de las grandes conquistas ciudadanas en Paraguay, obviamente, es el acceso a la información pública. Pero bueno, nos toca hablar hoy desde el sector privado, por eso agradecemos la presencia al abogado Juan Pablo Fernández. Él es director ejecutivo de la Fundación Libre y miembro del grupo impulsor del acceso a la información pública en Paraguay. Juan Pablo, gracias por estar aquí. César, el agradecimiento en realidad a ti y a todos los que conforman el programa por la invitación. Bueno, en realidad Juan Pablo también sos un colega, ¿verdad? Así es, así es. Nos dedicamos a la comunicación también, César. También, ¿verdad? Un colega del 5 Días TV y de 5 Días, que dicho sea de paso también es uno de nuestros auspiciantes. Juan Pablo, ¿cuántos años lleva Paraguay con acceso a la información pública? O sea que es una pregunta interesante, César, principalmente porque la gente considera de que en realidad esto es una conquista que lo tenemos hace mucho tiempo. El Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública nace en el año 1992 con una lucha ciudadana de varias organizaciones de la sociedad civil. En aquel entonces se hizo una reunión grande y hay que hacer un reconocimiento público a la gente del CIR que convocó con un fondo que lograron para establecer la agenda del derecho a la información pública. Y en aquel entonces éramos más de 40 organizaciones que nos aglutinábamos para trabajar esta agenda en distintas actividades, desde foros, seminarios, incidencia, lobby parlamentario, propuestas de proyectos de ley, hasta que en el tiempo se presentaron algunos proyectos de ley. Lastimosamente algunas no fueron acompañadas por algunos medios grandes de comunicación en su momento, como el caso de ABC Color, que había tildado de ley mordaza, por ejemplo, a uno de los proyectos de ley en aquel entonces. Pero la lucha, bueno, lastimosamente hizo de que algunos compañeros se bajen del carro, otros continuaron, y de un tiempo a esta parte se conformó el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, que es el GIAI, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil. Actualmente está justamente el Centro de Estudios Judiciales, la Fundación Libre, Semillas para la Democracia y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, acompañados también de la Cátedra de Derecho a la Información de la Universidad Nacional, llevando la agenda de lo que es este tema y que trabajamos muy fuertemente en lo que fue la creación de la ley, el reglamento interno, que fue la ley modelo que luego pasó el Congreso, tuvo la aprobación del Poder Ejecutivo en la presidencia del expresidente Horacio Cartes, que firmó con los 3 poderes del Estado en aquel evento tan significativo en el Palacio de López el 21 de septiembre, el 29 de septiembre del año 2015, perdón, César, 2015, que fue el año donde salió la ley. Y a partir de ahí tenemos en vigencia una ley que hace de que las instituciones públicas tengan que otorgar información pública a la ciudadanía.
Un ejercicio que lleva adelante un desafío grande entre lo que significa instituciones que deben empezar a ordenar su información para poder brindar y una ciudadanía que debe entender qué clase de información es la que debe dar. Quiero corregir el dato, fue en el año 2014 que se firmó la ley y en el año 2015 fue el año que empezó a regir oficialmente. Pero justamente, una cosa es el tema de cómo se ve eso, porque también a veces uno lee, por ejemplo, posteos, tweets de algunos de los impulsores o los que creen que son los únicos impulsores también. Y es como que es desafiando, ya pedí esta información. Yo creo que va más allá de eso, ¿verdad? Porque no solamente aquel que pide por algo emotivo, sino que, ¿por qué podemos decir que es una conquista ciudadana para el ciudadano común, por ejemplo? Porque las costumbres también cambiaron con esto, ¿verdad? Muchísimo. O sea, es como que se tiene que transparentar y secreto. A mí me tocó trabajar en medios periodísticos muchos años antes de este tipo de leyes, y conseguir un documento o una resolución era imposible antes, cuando todo eso hoy está online, ¿verdad? Y mucha de esa información, pero no toda. Por eso me parece importante destacar esto que estás mencionando, César, que es el tema de contar con una ley. Sí. Y esta ley obliga definitivamente a la institución a cumplir con esa normativa vigente. Si no la cumple, existe la sanción, y si no la cumple, tenemos que recurrir al Poder Judicial para que nos ayude como tal. Ese debate que mencionaste al interior también de las organizaciones y del debate que lo hacemos por dentro, también es un tema interesante que lo seguimos analizando. Hay un sector de estos grupos que considera que necesitamos más educación, más educación, más educación, y hay otro sector que definitivamente considera de que hay una necesidad de tener un discurso un poco más agresivo para que las instituciones se pongan las pilas, como decimos en criollo, y a partir de ahí empiece a funcionar el tema de la ley como realmente demanda. Yo en particular creo que en realidad este es un lenguaje que necesitamos hacerlo sobre un diálogo consensuado. Creo que definitivamente el Estado como tal necesita trabajar otras herramientas paralelas, como es el caso de repensar la ley de archivo nacional, que tenemos una ley, o crear una nueva y derogar la existente, pero generarlo sobre la base de una discusión ciudadana que nos ayude a entender cuáles son las nuevas herramientas digitales que necesitamos aprovechar para poder sistematizar. El Estado es un Estado que no cuenta con información como demanda la ley de acceso a la información pública actualmente y necesita ordenarse para poder responder con lo que la normativa exige. Te pongo un ejemplo. Nosotros desde el proyecto Una Ciudadanía Activa para una Mayor Transparencia, con el apoyo de la Unión Europea, venimos trabajando hace casi 24 meses en trabajar de cerca con 25 municipios y 5 gobernaciones alrededor del país. Es sorprendente, César, cuando uno se va a un municipio al interior, al profundo Paraguay, y uno ve de que no está sistematizado. O escucha historias de, por ejemplo, el administrador anterior quemó todo el archivo a la nueva administración que toma el mando y dice ¿con qué me encuentro? Entonces tenés una ley que te obliga a que vos tengas información. Si venís, César, vos y te vas a una municipalidad, no es una municipalidad de nuestro territorio, y tampoco quiero mencionar alguna de ellas para que no se sientan afectadas, pero bueno, una municipalidad del interior con escasos recursos, y decir, quiero conocer la nómina de concejales municipales de hace 3 periodos atrás. En muchos de los casos no vas a encontrar esa información, pero la ley te obliga a que la institución tenga que brindarte esa información. Entonces, el funcionario que no cuenta con recursos técnicos, que no cuenta de repente con ayuda interna, tiene que vérselas porque la ley demanda que exista un encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Entonces, creo que todos esos debates nos deben llevar a pensar todos juntos de que en realidad necesitamos más educación, necesitamos una voluntad política fuerte por parte de las autoridades, en muchos de los casos en estas instituciones, cuando realmente hay un conocimiento y una confianza en torno a estas herramientas de transparencia por parte de la máxima autoridad, las cosas funcionan. Cuando la autoridad no pone una voluntad en el tema, César, esto definitivamente, la agenda de la transparencia que vino para quedarse, no continúa. Entonces, creo que es una necesidad de mayor debate, de más capacitación, de más espacios donde se puedan hablar como este que también nos brindaste y que te agradecemos muy especialmente. Bueno, justamente sabemos que
hay países, tengo entendido que dentro de nuestro vecindario Brasil es uno de los países que puso en marcha hace mucho tiempo, pero que se encontraron con múltiples dificultades, Sí. por ejemplo, ¿verdad? O sea, es como acá no existe un modelo que se copió, porque también depende de la cultura de cada país, Así depende de la voluntad política de cada gobierno también. Y una cuestión interesante sobre el tema, y pongo un poco en perspectiva el otro país, ¿no?, de la región, Argentina. Argentina no cuenta, por ejemplo, con una ley de acceso a la información. Hay de repente algunas normativas internas, en la administración del Gran Buenos Aires cuentan con una normativa, pero no es una cuestión de política nacional. Por eso de repente tiene muchos problemas con la Oficina Anticorrupción en la Argentina, y que es de público conocimiento a través de la prensa internacional. Nosotros, Paraguay, tenemos que sentirnos orgullosos de que estamos a la avanzada, muy por la avanzada en comparación a otros países de la región. México fue el primer país en América Latina en contar con una ley de acceso a la información allá por el año 1993. Paraguay es el país número 100 entre los países que cuentan con una ley de acceso a la información pública. Ese número capaz que subió en algunos otros países que se han promulgado la ley, pero tenemos que sentirnos orgullosos de tener ese número redondo y ser el número 100 en contar con esta normativa. Suecia fue el primer país allá por el siglo XVIII, XIX más o menos, en contar con una normativa que hacía que el ciudadano pueda conocer la información pública que obraba dentro de su estado. Entonces, me parece que también nosotros tenemos que darnos preseas y no permanentemente flagelarnos Sí. y decir esta ley no funciona, este Estado no sirve, porque hay algunos pasos, no son los que realmente uno considera que debe tener, pero sabemos la situación en la cual también el Estado que tenemos actualmente procura en medio de necesidades económicas, de poco presupuesto. Pero por eso vuelvo a reiterar lo que te decía hace un rato, César. Cuando tengamos autoridades con voluntad política en torno a la transparencia y realmente podamos establecer la catequesis de la transparencia dentro del Estado, ahí yo creo que las cosas van a funcionar. Pero también es cierto que cambió mucho la perspectiva, y te hablo solamente, insisto en esto, ¿verdad? Solamente desde el punto de vista periodístico, temas que eran secretos, salarios no se sabían antes, ¿verdad? O sea, misiones al exterior eran como un secreto y quedaba como un secreto. Sí. Hoy por hoy eso es imposible. Es imposible. Directamente, un funcionario que no rinda cuentas, que no devuelva un viático o que no haga un informe de un viaje, y hasta un parlamentario que como ellos mismos, algunos dicen que no son comunes, ¿verdad? Sí. También tienen que hacerlo, ¿verdad? Por más que ese informe sea simple, igual lo tienen que hacer. Y esa también ya es una conquista ciudadana. O sea, hasta el trabajo periodístico cambió con esto, ¿verdad? Cambió mucho, pero hace falta también mejorar la capacidad de traducir esa información pública al ciudadano. Yo creo que lo que mencionabas en torno a, de repente, algunas personas que llevan adelante el discurso de ser los padres de la criatura, creo que también... Y muchos había sido. Y parece, que la paternidad se comparte, Me estás ¿no? diciendo que en el 92 ya empezó esta gestación. Sí, pues allá en aquel entonces, que hay algunos padres que han dejado de lado a la criatura y otros que todavía siguen creyendo que son los padres de la criatura. Pero me parece que es un debate a veces innecesario en torno a este tema. Creo que hay que profundizar mucho más el elemento a fondo, el elemento a la necesidad de que esta herramienta no tenga un retroceso alguno. Necesitamos sí generar un debate en torno a mayores sanciones. La ley hermana de la ley 5282, César, es la ley 5189, que a veces suelo mencionar en mis charlas explicando este tema. Cuando recuerdan ustedes, todavía no estaba inaugurada la costanera, y a partir de ahí la ciudadanía fue y empapeló el Congreso, y los senadores y diputados tuvieron que salir corriendo por la parte de atrás cuando salió el famoso mote de cenachorros y cenarratas y dipuchorros, porque querían aumentar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tuvo que salir una ley y ahí salió el famoso buscador del pueblo. Claro. Y a partir del buscador del pueblo, bueno, mucha gente pudo conocer también la transparencia en el tema de los salarios de los funcionarios públicos. Pero esas son pequeñas conquistas ciudadanas que me parece que hay que rendir un homenaje también a la ciudadanía, sin dejar de conocer la voluntad política que se tuvo en ese momento. Tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a Daniel Bragastelles, un ciudadano sanlorenzano que en aquel entonces había solicitado tan simplemente la nómina de funcionarios de su municipio, y le dijeron desde asesoría jurídica de ese municipio en aquel entonces que le importaba a un tercero particular esa información, que era información pública.
llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema hizo lo suyo con 2 revocaciones en negativa hacia el ciudadano y generando un precedente en torno a la Ley de Acceso a la Información Pública. El Congreso sancionó la Ley 5282 y el Poder Ejecutivo posteriormente promulga la ley. O sea, fue un momento importante dentro de la historia en materia de la transparencia de las instituciones públicas, que creo que tenemos que ser muy celosos y muy cautelosos, sea del lugar donde estemos, o desde la función pública, o desde el sector privado, o desde las organizaciones de la sociedad civil, porque esta herramienta no debe tener ningún paso atrás, César. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, ya nos decía Paraguay muy avanzada en este tema comparando con otros países y por supuesto es toda una conquista donde finalmente gana la ciudadanía. Juan Pablo Fernández, abogado, director ejecutivo entonces de la Fundación Libre y miembro del grupo impulsor del acceso a la información pública. Vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos hablando sobre Copaco, las nuevas innovaciones, beneficios, en qué se trata, también lo que tiene que ver con las conexiones de fibra óptica. Volvemos luego de una brevísima pausa.